Vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica para que le demos inicio a nuestro mensaje de esta mañana, o ya diríamos de esta tarde, ¿verdad? Porque estamos en el meridiano ya. El libro de Isaías, capítulo 6, es donde tenemos la lectura del mensaje de esta mañana. Y el versículo 8. ¿Quiere leerlo, mi querida hermana? ¿Usted que lo tiene delante ahí? Léalo. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Gloria al Señor. Aquí vemos algo similar a lo que el pastor presentó primero en la parte que él presentó, el devocional, el pequeño devocional que presentó con Pedro, y la pregunta que Dios le hacía, ¿verdad? Aquí vemos al Señor Jehová, nuestro Dios, haciendo una pregunta nuevamente, haciéndose pregunta: ¿qué van a hacer? ¿A quién van a enviar? ¿Y quién irá por ellos? El profeta Isaías, que mira el panorama que se había presentado delante de él, no vaciló en decir: heme aquí, envíame a mí. Él estuvo dispuesto, sin vacilar, sin vacilación, a presentarse diciendo: envíame a mí. Estuvo con la disponibilidad. El mensaje de esta mañana es titulado La Iglesia y el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con su iglesia? ¿Para qué fundó Dios la iglesia? ¿Por qué Cristo vino a morir y a darle inicio a una iglesia en esta tierra? Son las cosas que debemos preguntarnos. Y saber entonces, más lejos aún debemos irnos y preguntarnos: ¿para qué nos llamó Dios a nosotros? ¿Con qué propósito Dios nos llamó, siendo nosotros unas personas entre tantos millones de personas en esta tierra, y que nos eligiera a uno de usted y a mí para que estuviéramos formando parte de la iglesia? Es algo que debemos entender y debemos analizarlo bien en nuestras vidas. El Señor dijo que cuando estuvo aquí, que Él se iría, pero que no nos iba a dejar huérfanos, dijo Él, ¿verdad? Y que ese espíritu que íbamos a recibir de Él es quien iba a conducir la iglesia a través de los siglos y del tiempo. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 26. Allí está la primera parte que debemos ver de esta parte, para entonces entrar de lleno en el mensaje. Libro de San Juan 15, 26. San Juan 15, 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús.
Y en el mismo libro de San Juan, en el capítulo 16, verso 13, allí aparece lo que va a pasar con usted y conmigo y con todos los que acepten el mensaje. Y que de corazón estén dispuestos a caminar en el mensaje y a sobrellevar el mensaje. Dice el texto, verso 13 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Glorificado sea Dios. Si ustedes ven, hermanos, este Espíritu de verdad que habría de venir a esta tierra, que habría de venir después de Jesús, ese Espíritu de verdad, el que no la iba a dejar, no nos va a dejar solo nunca. Y a los corazones fieles y sinceros, a los corazones dispuestos a presentar la verdad que Dios ha dado tal cual es esa verdad, y que estén dispuestos a vivir esa verdad, a vivir esa verdad. Y cuando una persona vive una verdad, ¿qué hace con ella? ¿Se queda con ella guardada? Pues no, lo único que hace es llevarlo a todo el hambriento, el que tiene de comer. ¿Qué es lo que debe de hacer? Compartir alimento con el hambriento. Y el hambriento necesita que le den alimento, ¿verdad? Y para eso estamos usted y yo, para que el alimento llegue a donde no ha podido llegar. Gracias, mi hermana. Dice que este Espíritu de verdad nos va a conducir ¿a cuánta verdad? A toda verdad, dice que nos conduciría. ¿Cuáles son esas verdades a las que nos conduciría el Espíritu? ¿Cuáles serán esas verdades a las que ese Espíritu de verdad nos conducirá? ¿Dónde están esas verdades? Jesús dijo, oigan bien, Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, ¿a qué verdad nos va a conducir el Espíritu Santo? ¿A la verdad del mundo? Hay muchísimas verdades. Hay muchas verdades. Hay mentiras que son verdades que fueron dichas. Pero el Espíritu Santo no nos conduce a ninguna de esas verdades. Nos conduce a las verdades que el mismo Espíritu dejó plasmada en las Escrituras para bien y sostenimiento y aliento y sanidad de los corazones que quieren ser sanos. Amén. Eso es el Espíritu Santo. La iglesia tiene un deber, que es otra cosa que quiero decirles. La iglesia tiene un deber, tiene una plataforma que le fue dada. ¿Cómo se llama esa plataforma? Que toda la iglesia debe de tenerla. ¿Cuál es esa plataforma que tiene que tener la iglesia para que pueda germinar, pueda sustentar, pueda tener éxito en todo lo que hace? Dios es amor, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Si usted ha creído, realmente ha creído, si usted de verdad ha aceptado el mensaje del cielo, la plataforma de su crecimiento tiene que ser el amor. El amor por la iglesia. Cuando hablo del amor por la iglesia, estoy hablando del amor por los hermanos. La tolerancia entre los hermanos, cómo debemos tratarnos los hermanos, cómo debemos dirigirnos los hermanos, cómo debemos allegar a los hermanos, cómo debemos actuar con los hermanos en el momento que lo necesiten. Entonces, si no hace estas cosas,
es posible que usted no haya recibido la palabra de verdad y el amor no haya podido crecer en su corazón. Y esto se reconoce a través del respeto que tengamos hacia los demás, cada cual conforme a la calidad de amor que hay que brindarle. Hay muchos, en nuestras iglesias hay muchos ancianitos, muchas personas ancianas que ya no tienen bastante dominio de ellos. Hermanos, usted que dirige, usted que es su hermano, sea tolerante con ese hermanito y esa hermanita que ya tienen ese problema. A los jóvenes que a veces tienen demasiada fuerza, llévelo conforme a su fuerza y ayúdelo. Ayúdelo. Pero nunca esté en controversia con él, sino bríndele la palabra de amor y aliento para que ellos puedan reaccionar. El ser humano fue creado para sentir amor, pero no para sentir presión. ¿Oyó? Y cuando los hermanos lo que hacen es presionar a los demás hermanos que creen que no están conformes a como ellos quieren, están haciéndole un daño muy grande. Muy grande, mis hermanos. La iglesia tiene que tener claro que fue apartada por Dios para un servicio. No para pelear, no para aborrecer a nadie. O no importa que hagan quien quiera hacer lo que haga, usted ame, que ese fue lo que usted recibió, el amor. Ame usted. No importa que haga quien quiera, el que no haya reconocido lo que ha recibido y el que no haya reconocido lo que es la palabra de verdad, reconózcala usted y déjesela ver usted con su vida. ¿Se da cuenta? Déjesela ver usted con su vida. La iglesia tiene propósitos. La iglesia tiene visión. La iglesia tiene programas. La iglesia tiene un fundamento. Y si usted y yo caminamos fuera del fundamento, entienda bien claro que vamos a fallar, vamos a errar. Tenemos que ir detrás de la instrucción que Dios nos ha dado. Hay algo que cada uno debe de hacer en la iglesia. ¿Oyó, hermano? Hay algo que cada uno debe de hacer. Toda alma que cree la verdad ha de ocupar su lugar diciendo, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Ese es el lugar que le corresponde a cada alma que ha aceptado el mensaje de Dios. Tener la palabra en su boca, heme aquí, envíame a mí. Cuando los que dirigen le dicen a usted, vamos a hacer un servicio, hagan este servicio, hagan el otro servicio, no se hagan renuente a él. Entiendan que aquí todo lo que se hace de parte de uno que lo envió a hacer el mensaje. Y no sentirnos mal con los demás, sino apoyarlo en lo que hay que hacer. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18, allí dice que las personas que son humildes, que han aceptado el evangelio y lo han reconocido, que han aceptado la verdad y la han puesto en práctica, dice que más la senda de los justos, por una persona justa es el que hace lo que se le ha indicado que haga, ¿sí o no? Eso es una persona justa, que haga lo que se le ha indicado. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Dónde llega la perfección del día? ¿Dónde que el día da todo su esplendor, toda su luz? Al mediodía, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios, que el que oye su voz y hace lo que le ha enviado, lo que se le ha enviado a hacer, dice que así es esa persona. Y lo llama justo entonces. ¿Por qué lo llama justo? ¿Porque hay justicia en él? No, porque está haciendo lo que el justo le indicó que hiciera. Entonces lo convierte en justo a usted también. ¿Se da cuenta, mis queridos? Entonces, es una gran bendición el oír la voz de Dios. El que oye la voz de Dios prospera.
seguro que va a prosperar. No le estoy hablando de prosperidad económica ni ninguna cosa así. Por ahí se están predicando unos evangelios últimamente que son evangelios de prosperidad. Solo prosperidad, solo prosperidad. Jesús prosperó en todo lo que se propuso, pero fue en alcanzar la salvación de cada uno de ustedes y mía. ¿Oyó? Prosperó porque fue humilde, manso y oyó la voz de su Padre todo el tiempo. Así que usted y yo tenemos el mismo mensaje para seguir, no distinto. Entonces, uno que haga lo justo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser opacado o qué va a hacer? Va a brillar cada vez más. La luz se va aumentando, va en aumento hasta que se hace perfecto, dice, como el día. El mismo libro de los Proverbios nos da mucha información, pero dice aquí que cada alma que Cristo ha rescatado está llamado a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué fue llamado? Para trabajar por la salvación de los perdidos. Ahora, Proverbios, el mismo libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 30, allí nos dice cuál es el fruto del justo. ¿Oyeron? ¿Cuál es el fruto del justo? ¿Y quién era justo y perfecto? Dijimos, el que hace la voluntad de Dios. Entonces, Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto ganar un alma entre ustedes? ¿Cuántos? Mire, hermano, el propósito por el que Dios lo llamó a usted, me llamó a mí, es para que gane un alma en su vida. Es para que usted lleve un mensaje de salvación y gane un alma y pueda ayudar a rescatar otros. Así que todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Ningún ocioso. ¿Oyeron, hermano? El pastor estuvo mencionando ahorita que habían siervos que no, como que no hacían lo que debían de hacer, ¿verdad? Y otros que sí lo hacían. Pues mire, hermano, el que no hace lo que Dios indicó que se haga, no es siervo suyo. Es lo que dice la palabra. No es siervo suyo. Podrá ser siervo de cualquiera, pero no siervo de Dios. El siervo de Dios se caracteriza por la obediencia y la mansedumbre. Por la obediencia y la mansedumbre se caracteriza el siervo de Dios. Los miembros de la iglesia deben sentir individualmente, no colectivamente, individualmente deben sentir que la vida y la prosperidad de la iglesia resultan afectadas por su conducta. Si usted es un hijo de la iglesia negligente, es un hijo de la iglesia que no se preocupa por el bien de los demás y que no está dispuesto a colaborar con la ayuda. Aquí está la hermana Arzu, una hermanita que necesita su ayuda, la ayuda de cada uno de nosotros. ¿Sí o no, hermanita mía? Lo digo, la escojo a usted porque es a quien más conozco, ¿verdad? Y no estamos dispuestos a ayudarle a conducir esa. Le voy a decir una cosa, esa hermana, la hermana Arzu es una de las misioneras más misioneras que yo he conocido de los hermanos. Esa hermanita que ustedes están mirando ahí. Ya sus fuerzas no están muy buenas, porque ella ha tenido mucho problema. Trátenmela con amor. Ayúdenmela. Sobrellévenmela. Que llegó la edad, usted sabe cuál es la edad que nos está llegando a nosotros ya, ¿verdad, hermana? Tenemos que ser tolerantes. Ayudar a sobrellevar a los hermanos. Ayudando a sobrellevar a los hermanos. Dice el apóstol Pablo, soportándonos unos a otros. Soportándonos. No es que nos guste todo lo que nos hagan, pero que tenemos que aprender a ser tolerantes y soportar a los demás de la manera en que debemos soportar. Entonces la iglesia queda afectada
por dos razones: positiva o negativa, dependiendo de cómo se conduzcan los hermanos en la iglesia, de cómo colaboran los hermanos con la iglesia y cómo no colaboran con la iglesia. Si no colaboraron con la iglesia va a ser afectada en una forma negativa, porque son personas, el que no contribuye con la iglesia, el que no ayuda a la iglesia, el que no pone su parte en la iglesia para lo que fue llamado, entonces viene a ser obstáculo para el crecimiento de la iglesia y para apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso retarda la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, lo que hace es que tarda su tardanza. Sí, hermana. Sí, y a eso estamos llamados, y lamentablemente muchos quieren venir a la iglesia, a servirse de la iglesia, cosa que a mí personalmente me indigna, pero hay que soportarnos. Soportándonos los unos a los otros, mis hermanas. Acuérdese que nunca olvide que cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, hubieron millares de personas, pero que no estaban por lo que Jesús quería darle, sino por lo que Jesús podía darle. Oye, no por lo que Jesús quería hacer por ellos, sino por lo que Jesús podía darle. Los panes y los peces trajeron más gente que lo que podía traer para ser salvo. ¿Oyeron? Así todavía continúa en nuestros días. Pero nada, hermano, acuérdese que debemos entender que estamos en el mundo y el mundo es así. Hay que sobrellevar y aprender del Maestro. En el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, Jesús da un consejo allí para esto que estamos diciendo ahora mismo, mi querida hermana. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la escuela que yo le invito a todos a unirse a ella. Esta es la escuela de Jesús. El único que no ha mentido, ni ha fallado, ni se ha enaltecido. Jesús nos llama a tomar su yugo porque es fácil y su carga es ligera. Pero para eso tenemos que aprender a caminar junto con Él, tomar el yugo junto con Cristo. Y cuando nosotros llevamos el yugo junto con Cristo, entonces le depositamos a Él en sus pies todos nuestros problemas y se hacen más livianos. Mi carga es fácil, dice Él, y mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero Él no nos deja ahí, dicen, pero tienen que aprender de mí a ser manso y humilde de corazón. Y entonces cuando aprendan a hacer eso, a depender de mí, a seguir conmigo, a andar conmigo y a aprender de mi mansedumbre, dice Cristo, entonces van a recibir descanso en sus almas. ¿Se da cuenta? La iglesia tiene mucha preocupación. La iglesia siempre se preocupa porque esté llena, por llenarlo todo, y otros que profesan una fe muy alta. Pero eso es peligroso. Eso es muy peligroso. El verdadero carácter de la iglesia, dice, el verdadero carácter de la iglesia se mide no por la alta profesión que hagan, ni por los nombres asentados en los libros. Por ahí no es que se mide el carácter de la iglesia. ¿Oyeron, hermanos? Se lo repito otra vez. El verdadero carácter de la iglesia se mide no por la alta profesión que haga, ni por los nombres asentados en los libros. Miren por qué se mide la iglesia, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del Maestro. ¿Oyeron, hermanos?
¿Dónde se mide la iglesia entonces? Por lo que está haciendo en beneficio del maestro. Otra parte, número 2. Por el número de sus miembros perseverantes y fieles se mide la iglesia. Por el número de miembros perseverantes y fieles. El interés personal y el esfuerzo vigilante e individual realizarán más por la causa de Dios, de Cristo, que lo que puede lograrse por los sermones y los credos. ¿Oyeron? El sermón es hoy. Yo vengo a predicarle un mensaje hoy, que es un sermón. Lo puede ayudar en parte, claro que sí, lo puede ayudar en parte, porque muchas veces hay personas que quedan edificados con el mensaje, pero recuerde que el miembro por el que se puede catalogar la iglesia como una iglesia realmente como por la profesión que está llevando, es aquel miembro fiel y perseverante que está dispuesto a trabajar por la causa y a darlo todo en beneficio de los demás. ¿Se da cuenta? Ahí se mide la iglesia. Esa es lo que identifica una iglesia de Jesucristo. ¿Oyeron? Eso es lo que identifica que la iglesia es de Jesucristo. No importa que usted y yo seamos adventistas. Si somos adventistas y no hacemos lo que Cristo mandó a que se haga, usted y yo somos miembros inútiles, somos de nadie, no tenemos dueño, no tenemos nadie a quien atraer, porque el que atrae es alguien que está dispuesto a relacionarse con alguien que esté conforme con el mundo. ¿Oyó? Pero cuando un miembro de iglesia que está dispuesto a trabajar por la causa de Dios y a tener un testimonio fiel delante del mundo y en su iglesia, entonces esa es una luz que va en aumento. ¿Oyeron? Como lo dice Proverbios 4:18. Entonces esa es una luz que va en aumento y puede alumbrar donde está y traer, porque donde quiera que haya una luz en la oscuridad, todos los que están detrás siguen esa luz. ¿Oyó, hermano? Y llegan a donde está la luz y son beneficiados por la luz. Así, mis amados hermanos, que estemos listos para hacer lo que Dios nos ha pedido. Y estar dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. En el libro de los Hebreos, capítulo 6, y el verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Entienden ustedes lo que Pablo dice ahí? El apóstol Pablo decía cosas que eran difíciles de entender, pero también dijo que las cosas espirituales se habían de discernir espiritualmente, ¿verdad? Así que, fíjense, la tierra recibe la lluvia que cae, ¿verdad? Acuérdense que en la parábola que Jesús presentó, la tierra y el mundo es el campo de trabajo y la tierra es donde usted y yo sembramos el evangelio, vamos a sembrar. Pero para que esta tierra, esto pueda tener éxito, tiene que tener la lluvia que caiga. La Biblia habla de lluvia temprana, ¿verdad? Que debe de caer, y lluvia tardía. Una es para hacer germinar y otra es para hacer que madure el producto. Entonces, usted y yo hemos sido llamados a recibir la lluvia temprana, a que caigan esas lluvias del cielo en nosotros, que el Espíritu Santo pueda hacer morada en nosotros, que es la lluvia que debemos recibir. Y entonces
va a empezar a producir la hierba fértil. ¿Oyó? Esa hierba fértil, véala como aquello que usted ha podido ganar para la gloria de Dios y ha venido porque ha estado convertido y convencido de que el Espíritu Santo que estaba en usted y está en usted está ayudándole a nacer. ¿Oyó? Ahora fíjese. Él nos ha confiado una verdad sagrada, dice la palabra, dice la sierva de Dios. Cristo, cuando habita en el corazón individual en los miembros de la iglesia, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Cuando Cristo habita en el corazón, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Somos culpables delante de Dios si no hacemos el esfuerzo posible para dispersar el agua viva en los demás. Cuando la mujer samaritana estuvo en el pozo buscando agua, Jesús tuvo una conversación con ella. Y Jesús le dice a ella, mira, si tú bebes, si yo te doy del agua que yo tengo y tú bebes de ella, no tendrás sed nunca más. Y será en ti una fuente de agua que brotará, salpicará para vida eterna. Es decir, cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo es el que obra en lo que usted y yo hacemos, entonces en donde quiera que estamos va a haber un salpiqueo de esa agua en los que nos rodean. Es una luz que alumbra y llega al corazón. Entonces aquellos, como la mujer samaritana, no podrá resistir y se mandará, saldrá corriendo e irá al pueblo y le dirá a todo el mundo, mire, yo me encontré con el hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. Ven para que los vea. Ven a verlo. Eso usted y yo haremos cuando Cristo mora en el corazón y la mansedumbre y la humildad que Él nos puede brindar. Entonces es cuando va a salpicar en nosotros el Espíritu Santo y va a inundar el espacio donde quiera que estemos y va a alumbrar con su luz. ¿Cuántos quisieran hacer eso de lo que estamos aquí todos hoy? ¿Verdad que quisiéramos que ese fuera el fruto que pudiéramos ver? No olvide que el fruto del justo es árbol de vida y que el que gana alma es sabio, dice Proverbios 11:30. Así que, hermanos, es maravilloso cuando podamos compartir la palabra de Dios de una manera real, tal cual es. ¿Oyeron, hermanos? Tal cual es la palabra de Dios. Yo les felicito a ustedes por tener al pastor Durán aquí con ustedes. ¿Oyeron? No quiero alabarle, ni quiero exaltarle, ni nada de eso, pero se lo digo para la gloria de Dios y la honra de Dios. La iglesia que tiene un hombre como el pastor Durán, va para adelante. Créanlo, créanmelo. El mundo podrá decir lo que quiera decir, pero para mí no hay otra cosa que creer que no es lo que yo he visto en él toda mi vida. ¿Vieron? Así que yo espero que ustedes aprovechen la oportunidad y puedan estar junto con él para decir lo que dijo Isaías en el capítulo 6, verso 8. ¿Qué fue lo que dijo? Heme aquí, envíame a mí. Apóyenlo y apóyense uno al otro y verán el crecimiento y las bendiciones de Dios caer sobre este lugar. Y sobre todo en la vida individual de cada uno. En la medida de sus oportunidades, todo aquel que recibe la luz de la verdad lleva la misma responsabilidad que el profeta de Israel. ¿Quién era el profeta de Israel? ¿Quién es el conocido en las Escrituras como el profeta? Es el profeta Jeremías.
a quien fueron dirigidas estas palabras: tú, hijo de hombre, no te he puesto por atalaya, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y la esparcirá de mi parte. Es decir, como le decía yo al principio, mis hermanos, mis amados hermanos, nunca miren a nadie por lo que es. La personita más humilde que ustedes vean aquí, le presente la palabra, escuchen el mensaje. Hay muchos hermanos prejuiciados, muchos hermanos que tienen mucho prejuicio, que dicen, es fulano de tal que va a predicar hoy, ¿no? Se van para otra iglesia o se van para su casa. No están dispuestos a oír la palabra del que envía el mensaje. No han reconocido ni al que envía el mensaje, y quieren, entonces hacen diferencia de persona con los mensajeros, y están más oscuros que los de las tinieblas de las 12 de la noche y de la 1 de la madrugada. ¿Oyeron? Están más oscuros que los de las 12 de la noche y la 1 de la madrugada, que son las horas más espesas de la oscuridad. ¿Oyeron? Escucha el mensaje de Dios, no importa qué labio lo esté pronunciando. Por eso le dije, no se fijen en mí, soy un siervo infiel, inútil e imperfecto, lleno de todas las cosas que no califican, pero yo vengo en los méritos de Cristo Jesús, apoyado en ellos. ¿Oyeron? Ese es el único que fue el siervo fiel y justo y perfecto. Entonces yo vengo a ser, porque Él fue el que dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Oyó? Él fue el que lo dijo. Así que a todo aquel que se hace partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer por los demás. Cada cual tiene que ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí. Sobre el ministro de la palabra, sobre el enfermero misionero, sobre el médico cristiano, sobre el cristiano individual, o sea, comerciante o agricultor, profesional o mecánico. Sobre todos descansa la responsabilidad. ¿Sobre todos descansa? La responsabilidad. ¿De qué? De en cualquier lugar donde usted no puede decir, no, yo no puedo predicar. Si usted es un mecánico, predique entre los mecánicos y dele a conocer el evangelio a los mecánicos. Si usted es enfermero, dele a conocer a sus enfermeros. Usted puede predicarle a sus compañeros. Si es un doctor, usted puede predicar entre los doctores, si ha conocido a Cristo. Si es un ministro, los ministros predican en todas las partes que se le presente la oportunidad. Pero el hermano debe estar unido con el hermano para poder llevar el evangelio con poder. Amén. Y que tenga gracia en el mundo. Así que, mis hermanos, yo espero que Dios me le dé grande conocimiento y que me le dé luz nueva cada día. Así que la palabra de Dios no nos presenta nada que tenga que extrañarnos. Todo lo que se le presenta es porque la palabra de Dios lo ha revelado ya. Todo ha sido revelado. La responsabilidad, nuestra tarea, es revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa en que nos empeñamos debe servirnos de medio para dicho trabajo. Es decir, que donde usted y yo estemos, tenemos que dar a conocer quiénes somos. Y no porque usted lo diga, sino porque los hechos que usted haga sean los que hablen por usted. ¿Se da cuenta?
Así que ya ustedes saben, mis amados hermanos. Dice el libro de Santiago 5:20. Otra cita bien importante. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 20 dice: sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados entonces también al mismo tiempo. Wow, es interesante. El libro de Timoteo, de 1 Timoteo 3:15 dice: para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepa bien que donde usted está no es algo fácil, no es algo que es para usted vivir ligeramente, sino que este es el punto del testimonio para llevar al mundo. Es el baluarte de la verdad donde usted y yo estamos cobijados en esta mañana. Y entender que la iglesia es la grandeza de nuestro Dios en la tierra. El libro de Hechos de los Apóstoles, la página 11 dice que por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto del cual Dios indica en su sentido especial su suprema consideración, y es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Ese es el deber de la iglesia, mis hermanos. Ya no se me desesperen, que estoy concluyendo. No se me desesperen, pues el que no sabe cuidar su propia casa, dice segunda de Timoteo, primera de Timoteo 3:5, perdón, dice que el que no sabe gobernar su propia casa no debe gobernar tampoco la iglesia, porque la iglesia es un palacio, y los palacios se dirigen por reyes y príncipes. ¿Oyeron? Los palacios se dirigen por reyes y príncipes. Nuestra obra, o sea, la iglesia de Dios aquí es donde me lo dice esto, la iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, llena de variedades de dones, de variados dones y dotada del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Aquí, concluyendo, hay unos puntitos que quiero no dejarlo fuera. Mateo 28:19, ¿qué nos dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no deja el mensaje, no nos deja sin enseñarle en que debe haber un bautismo? ¿Por qué el que recibe el mensaje de Dios debe recibir el bautismo también? ¿Por qué? Por ejemplo, le voy a hacer una comparación. Pastor Durán, si usted tuviera una empresa y no tuviera un sello de identidad, ¿sería una empresa próspera para usted? ¿Tendría un dueño? ¿Verdad que no? No tiene dueño. Usted podrá creer en Dios todo lo que usted quiera. Usted podrá ser una persona que quiera darse a Dios, pero si rechazó el bautismo, tiene un fracaso en su vida. Porque el bautismo es el sello de garantía del cielo. Es el que aparta del mundo y los trae a los pies de Cristo. Le confirma, es la confirmación. Ese es el sello de la salvación. Y el que no lo crea, mírese a Marcos 16:16, a ver qué le dice. Más el que creyere y fuere bautizado, más el que no creyere
será condenado. Si usted no eligió el bautismo porque no quiso, porque no le dio su deseo, entienda que usted está eligiendo condenación para usted, porque usted no creyó. Es una de las verdades a las que conduce el Espíritu Santo. Es una de las verdades a las que conduce el Espíritu Santo. Y si usted rechazó esa verdad, está entristeciendo al Espíritu Santo. Y Él con gemido le suplica a usted a través de cada predicación que le den a usted en su vida, y le dice, le va a mencionar este punto, porque no quiere que usted se pierda. Pero al usted nunca hacerle caso, entonces ya no lo entristece, sino que lo ha blasfemado. Y es el pecado imperdonable. Cuando usted rechaza la voz del Espíritu Santo y no quiere entender lo que le he dicho, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, dice la Biblia, lo reconocen las Escrituras. ¿Oyeron, hermanos? Así que aquí tengo un punto. Y antes de ese punto, Apocalipsis 14, 6, 7 nos dice que nosotros tenemos que temerle a Dios y darle gloria a Él siempre. Allí nos presenta un ángel que está predicando un mensaje a todo el mundo, ¿verdad? Eso es la iglesia. Ese ángel representa a la iglesia. Ese ángel que está predicando representa a la iglesia. Luego se representa otro cuarto ángel que viene a darle más fuerza al mensaje. Ese es el Espíritu Santo que viene y une su fuerza con la iglesia para dar el último mensaje al mundo y alcanzar a los que han de ser salvos ya. Porque ya Cristo viene. ¿Oyeron? Pero usted y yo tenemos que iluminar, tenemos que dejar una iluminación divina, recibir esa iluminación. El deseado de toda la gente lo dice así: que todo aquel que recibió o que ha recibido la iluminación divina ha de alumbrar la senda de aquellos que no conocen la luz de la verdad, la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Concluyendo, número 1, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. ¿Ha reconocido usted eso, hermano y hermana? ¿Que usted está aquí para ayudar a salvar a otro? Dice en Génesis que cuando Dios le preguntó a Abel por su hermano, a Caín por su hermano Abel, le dijo: ¿acaso yo soy guardia de él? Pues mire, usted y yo estamos puestos aquí para que seamos guardas de cada quien, de cada uno de los hermanos, para cuidar y vigilar la salvación de cada uno y llevarlo a los perdidos. Número 2, la iglesia, lo número 1 es: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y número 2, fue organizada ¿para qué? Para servir. Por eso es que el que no sirve no vive para servir, no sirve para vivir, hermano. Número 3, su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Estamos usted y yo haciendo eso? Revisémonos bien, y si no estamos, entendamos que debemos emprender el vuelo ya. Número 4, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejara al mundo su plenitud y suficiencia. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Número 5, los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Y finalmente, los últimos rayos de luz misericordiosa y misericordia, el último mensaje de clemencia ha de darse al mundo. Es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar
su gloria. Y últimamente la iglesia es la depositoria del tesoro de las riquezas y de la gracia de Cristo, y por medio de ella finalmente se hará manifiesta la revelación postrera y plena del amor de Dios al mundo, que ha de ser iluminado con su gloria. Así, mis amados hermanos, que hasta aquí mi mensaje de esta mañana. Yo espero que Dios nos ayude a poder prepararnos para que podamos, este último mensaje que hay que dar al mundo, poder estar preparado para llevarlo, y que califiquemos. Porque el que no esté calificado no se le va a permitir dar el mensaje. ¿Oyó? No se le va a permitir. Por eso tenemos lluvia temprana y lluvia tardía. El que no haya guardado, el que no haya acumulado la primera lluvia y haya guardado los frutos en sí, nunca podrá recibir la tardía ni dar el mensaje final del mundo. Así, hermano, que si usted está dispuesto a eso, empiece ya, comience ya, que ya es tiempo. Dios le bendiga y le guarde y lo ayude a prosperar en todo, y también me ayude a mí, mi Dios. Que Dios le bendiga.